Sí. Porque si no, ¿a quién hablamos? Tenemos que No, hablar ahí. pero No, entre nosotros. hablamos entre nosotros. Se da cuenta que estamos nosotros en una charla. No es al público. Sí, el público. Van a escuchar, O se miran ustedes. Pero nosotros la charla acá en el debate es acá. Claro. Ya empezó. Acá en el debate. Ya empezó a Ahora te quiero ver. Te vas a poner más ahí. Para explicar que se queda. Sí, así, ahora sí, va a ¿Te salir. das cuenta? Sí. Va a salir, ojo. Sí. No vas a decir nada, le digo. Bueno, cuando quiera arrancar. No tenemos señal. ¿Quieren chequear en su pantalla? Sí, me gustaría. No tengo nada yo. Estoy en Antioquía, pero no me sale. Acá está. Acá está. Sí. Estamos. Sonido, a ver si escucha. Hola. ¿Qué ponemos una música? Hola. ¿Dónde? Esa es la chica. La música. Sí, ¿Me escuchan? bien, sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar con esta programación en este día miércoles 8 de abril. Agradeciendo a Dios que nos da la oportunidad de poder estar en este proyecto, ¿no? Agradezco también a cada uno de ustedes por hacerse el tiempo y por poder compartir este proyecto. Bueno, mi nombre es Cristian, estamos transmitiendo desde San Clemente del Tuyú, Iglesia Antioquía, estamos en calle 8, entre 31 y 32, número 1264. Así que la intención de esta programación es poder compartir palabra de Dios, compartir algún testimonio o lo que Dios ponga en nuestros corazones, y con la intención de que pueda ser de bendición para el que lo escuche, y que podamos llevar pan al que esté necesitando pan y llevar agua fresca al que lo esté necesitando agua fresca, ¿no? Le voy a dar la oportunidad. Amén. Yo doy gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Walter. También agradecido con el Señor y de poder compartir esto con los hermanos, con el siervo del Señor. Estar en la iglesia de Antioquía. Amén. Y bueno, y espero que todo salga para la gloria de Dios y que la gente que nos está viendo o nos ve se pueda reflejar, ¿no? en esa palabra que Dios tiene para cada uno de ellos también, amén. Así que agradecido al Señor por estar junto a los hermanos, junto al pastor y poder ser parte de este proyecto, amén. Hermano. Bueno, buenas noches en esta noche y damos gracias a Dios porque estamos juntos, reunidos en esta mesa para poder predicar el Evangelio de este lugar. Estamos en la iglesia Antioquía y aquí estamos con los hermanos, Juan, Walter, pastor, la pastora que está firmando, nuestro hermano Alfredo que también está con cada uno de nosotros. Así que damos gracias a Dios porque podemos estar en este día y que este mensaje pueda haber llegado a tu vida, a tu corazón en esta noche. Así que estamos preparándonos para en este día, en esta noche, en este día de miércoles, ¿no? Damos gracias a Dios porque un grupo de sus hijos estamos por predicar el Evangelio, que es muy importante en cada uno de nosotros.
Así que doy gracias a Dios porque puedo estar en esta mesa maravillosa y poder estar con mis hermanos predicando el Evangelio en este día. Así que damos la gloria, la honra sea para el Señor y que Dios le bendiga a aquellos que están escuchando y que en este día quieren escuchar un mensaje de Cristo. Bueno, aquí estamos hermanos con los pastores y todo, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Dios le bendiga, nuestro hermano Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Es un placer poder estar junto a mis hermanos compartiendo el inicio de este programa, Proyecto IA, Proyecto Iglesia Antioquía. El motivo es de poder llegar con un mensaje de la palabra del Señor para difundir, aprovechando todos los medios que se están dando hoy por hoy y podamos de alguna manera alcanzar con este programa, alcanzar a aquellos que necesitan del mensaje de salvación. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero la palabra de Dios está por mucho más encima de las circunstancias de la vida. Así que yo agradezco a mi pastor, a cada uno de mis hermanos que esta noche estamos aquí, y que este programa pueda también ser de bendiciones para aquellos que lo estén viendo. Gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que nos da de poder comenzar de esta manera este programa Proyecto IA. Dios les bendiga y que sea de mucha bendición para aquellos que están en esta noche también lo puedan estar viendo. Gracias. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Alfredo, me congrego en la Iglesia Antioquía. Y doy gracias a Dios por ser partícipe de esta primera reunión entre los hermanos, para poner en obra lo que aprendemos cotidianamente, estudiando o escuchando la palabra en cada reunión de la iglesia. Y le agradezco a Dios por eso, darme esta oportunidad de ser partícipe de esto y comenzar algo. Pero si no, nunca vamos a hacer nada. Siempre estamos pensando en cuándo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cuándo vamos a evangelizar, cuándo vamos a comenzar algo. Bueno, hoy comenzamos esta tarea con mucha humildad, con mucho corazón y con mucha fe en nuestro Señor Jesucristo. Y justo este proyecto IA, Proyecto de Iglesia Antioquía, y justo me toca abrir también el programa a mí diciendo de qué se trata. Hoy vamos a tratar el tema de la fe. De la fe. Es un tema de la fe muy importante. Yo creo que lo más importante del Evangelio es la fe. Porque si no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo no somos nada. Y yo creo que tenemos un problema en todo el Evangelio, en ese sentido. Y digo el 90% y me quedo corto, del problema de toda la iglesia evangélica es falta de fe. Porque en teoría, leyendo y escuchando la palabra de la fe en Cristo, fe en esto, yo tengo fe, pero cuando tenemos pequeños problemas, nos olvidamos de eso. Y no nos acordamos de Dios. Nos preocupamos, nos afligimos. Y el tema de la fe, no me quiero explayar mucho porque yo empiezo a hablar y lo corto. Tengo que dar la oportunidad a mis hermanos, ¿no? Para hablar de la fe tenemos que tener una base primordial, que es creer, confiar y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que la fe es la certeza de esperar algo y tener la convicción de lo que no se ve. Creer es tener certeza y confiar es tener esa confiabilidad en el Señor que voy a conseguir en algo que no vemos, porque es el Dios, nuestro Dios no lo vemos. Pero nosotros tenemos fe que vamos a lograr lo que le pedimos al Señor. Por eso dice, la certeza de esperar algo, pero tener la convicción de lo que no vemos. Porque tenemos la fe en el Señor Jesucristo que Él va a hacer lograr lo que esperamos. Porque creemos, confiamos y tenemos fe en el Señor. Bueno, ahora creo que con esto ya comenzamos
y podemos dialogar entre nosotros. Si alguien tiene otra cosita más para hablar sobre la fe, tenemos testimonios, yo tengo muchos testimonios, pero quiero darle oportunidad a un hermano si quiere hablar de la fe. Bueno, para hablar de la fe hay muchos puntos, ¿no? Es importante entender primero que la fe proviene de Dios como un don. Es un don de parte del Señor. La fe no es nuestra, sino que Dios nos da la fe de poder creer en algo que no vemos. Ciertamente uno dice, tengo fe. ¿Pero fe en qué? ¿Qué es lo que se pretende con la fe? Yo siempre digo de que la fe es el combustible que mueve al cristiano. Es como cuando la fe es, digamos, cuando un vehículo si no tiene combustible no se mueve. Y no le permite llegar a ningún lado. En cambio, la fe en el cristiano le permite alcanzar cosas, como lo dice la palabra de Dios en Hebreo, en el capítulo 11, de que muchos por fe, por creerle a Dios, lograron conseguir cosas. Cuando no veías nada, Abraham mismo, cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu parentela, yo te voy a llevar a una tierra, es que le creyó a Dios. Sin haber visto lo que iba a hacer y a dónde iba a ir. Simplemente Dios le prometió y él le creyó. Y sin embargo, el hecho de haber creído en Dios, sin haberle visto y creyendo en la promesa, él se movió. No sé qué piensan ustedes de esto. Bueno, con respecto a este punto que decía mención Juan, hoy en día la fe se ha tornado entre los que creen o no creen, o dicen creer, o dicen no creer también, algo un poco sacado del contexto real de lo que es la palabra fe. Cuando nosotros entendemos lo que la palabra fe significa, en hebreo la palabra es emuná, en griego es la palabra pistis, no tiene nada que ver con emociones ni con sentimientos, sino tiene que ver más con lealtad. Por eso digo que hoy en día se malentiende la palabra fe, o se malinterpreta o se saca de contexto la palabra fe. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una mentalidad o hay un pensamiento de que un cristiano no se puede enfermar, por ejemplo. Y si el cristiano se enferma, le falta fe. O que un cristiano o un creyente no puede pasar problemas económicos o financieros porque le falta fe. Bueno, pero eso tenemos que pasar todos. El problema vamos a tener todos. No es fácil el Evangelio. Dios dijo, no es fácil de camino. Y vamos a tener dificultades y vicisitudes. Pero Él no quiere que pasemos todo eso. Claro, pero con respecto a eso, la palabra fe significa tanto en el hebreo o en griego, la palabra fe significa estar firme. El significado de la palabra fe es eso, estar firme, permanecer, fidelidad. También está relacionada con la palabra amén. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos, estaba leyendo recién, en Corintios, 2 de Corintios 1:20, dice, porque cuántas promesas, bueno, estoy leyendo otra versión, porque cuántas promesas Yahweh ha hecho, todas encuentran el sí con relación a Él.
esta es la razón por la cual por medio de él decimos el amén. El sí, el amén. Cuando damos gloria a Dios, porque todas las promesas, dice la Reina Valera, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Esto nos habla de una firmeza y de algo ya establecido. ¿A qué voy con esto? De que, por ejemplo, una persona que es muy emocional o muy sentimental con respecto a la fe, como usted decía, cuando empiezan a venir las tormentas, cuando empiezan a venir las pruebas, es cuando esa fe que esa persona dice tener es probada. Porque dice que la fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba en el crisol, en el fuego. Bueno, Jesús con los apóstoles lo puso a prueba. ¿Cuántas veces lo puso a prueba? Exactamente. Cuando ellos quisieron, cuando lo mandó a evangelizar, lo mandó a sanar, hubo una vez que no pudo sacar demonios a una persona. Y no pudieron, y todos. Bueno, Entonces tuvo que venir él y le dijo, hombres de poca fe. claro, pero porque nuestra fe siempre es probada. Claro. Pero ¿qué tipo de fe la que es probada? ¿En qué está, La fe espiritual. ¿En qué está basada la fe que decimos tener? Porque creemos y confiamos en él. Sí, pero ¿en Sí, qué está pero basada nuestra fe? También puede ser que uno tiene fe en uno, ¿entendés? Claro. Si vos tenés, no es lo mismo tener fe en uno que tener fe en Jesucristo. Bueno, bueno, uno tiene que estar convencido, uno tiene que estar convencido. Claro, porque Tiene que vos, tener la certeza y la convicción. Claro. Si no tenés convicción o certeza, no claro, tenés fe. pero vos fijate en lo que vos decís, capaz que ellos fueron, ¿no? Y en Se su fueron fe, confiados. en Ah, su fe, bueno, sí, sí. a este lo liberamos. Claro. Y no, tenés que ir con la fe del Señor, o sea, en el nombre del Señor. Yo creo, pienso que es así. Claro, pero bueno, acá el tema, para ir más profundo, la fe tiene que estar basada en algo, en una creencia. En este caso, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. En el oír la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que tenemos fe, o sí, podemos decir tenemos fe. Tengo fe. Bueno, ¿en qué tenés fe? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la base de tu fe? Mi fe está basada en una creencia, en la palabra de Dios, de que si Dios lo dijo, lo va a hacer. Entonces ahí es donde entra la certeza, pero también la certeza tiene que ver con firmeza, con estar firme. A lo que voy yo, de que la fe es probada a través de las tormentas de la vida, a través de los problemas de la vida, a través de las situaciones de la vida. Nuestra fe es probada, es puesta a prueba por medio del fuego. Y cuando Santiago habla de la prueba de fuego, nos enseña algo, que la prueba, la palabra prueba, la traducción de la palabra prueba tiene que ver con elevarnos. Ahí es donde muchas veces la fe falla. Claro, porque decimos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite que esté pasando esto? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad? ¿Por qué Dios hace que pase esto? Porque tiene un propósito. Exactamente, porque Dios está queriendo elevarte y te está probando la fe, está puliendo la fe, sacando las escorias de la fe por medio del fuego. Entonces, como decía Alfredo, como los discípulos eran probados constantemente, puestos a prueba, porque la voluntad de Dios es que podamos elevarnos encima de las pruebas para que podamos crecer. A lo que voy yo, hay una fe que es una fe basada en emociones y sentimientos, que Jesús lo dijo claramente, hablando acerca de dos construcciones. Claramente Jesús lo dijo, hay dos construcciones. Una construcción hecha sobre la roca, pero hay otra construcción hecha sobre la arena. ¿Qué significa esto? La base. Uno tenía como base la roca, la base donde estableció su construcción. Dice que estableció una construcción sobre una base. Uno lo hizo sobre la roca. El otro hombre hizo una construcción sobre una base de arena.
sobre una base que no era firme, sobre una base que no era estable, que era inestable, y que si era sabido que si venían los vientos, si venía la lluvia, el agua torrencial, esa agua iba a meterse por debajo de la casa, a socavar los cimientos, que en este caso eran arena. ¿Y qué iba a hacer la arena? Iba a ser arrastrada. Y a causa de socavar la base y los cimientos de esta casa iba a caer. Esa construcción iba a caer. Hoy hay muchas construcciones hechas sobre la arena. Sí. Una fe de arena. No una fe establecida en la roca. Eso pasa porque tenemos que tener entendido, comprender que nosotros vivimos en un mundo que no es nuestro. Nosotros es el reino de Dios. Pero nosotros vivimos en un mundo donde domina Satanás. Entonces, cuando nosotros vivimos por tentaciones, Satanás tiene demonios que nos muestra tentaciones, nos muestra cosas maravillosas, y eso a veces nos hace ir por otro camino. Claro, bueno, pero ahí es donde nuestra fe es probada. Entonces, ahí donde está. Digo, por Bueno, eso, por eso- tenemos enemigos que no nos dejan, tenemos fe firme. Sí, Tenemos que pelear con eso. bueno, pero la lucha significa que hay perseverancia. El que triunfa, el persevera triunfará. Y bueno, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Entonces, donde hay perseverancia hay lucha. ¿Por qué? ¿Qué significa perseverar? ¿Qué significa perseverar? Significa que se levanta, no bajar los brazos. que se levanta una tormenta. ¿Y qué significa perseverar? Que vamos a seguir, que vamos a avanzar, que vamos a ir en contra del viento, en contra de la tormenta. A pesar de eso, hay una lucha. La perseverancia tiene que ver con lucha. Porque tenemos la fe en Cristo Jesús. Pero cuando nuestra fe es una fe firme, no una fe emocional y sentimental basada mira, por ejemplo, es lo que nos pasa al 90%. bueno, pero por ejemplo, mirá, un ejemplo claro, los cultos, las reuniones, podemos ver mucha gente emocionada, mucha gente hasta incluso hablando lengua, levantando las manos, pero sin embargo, el primer viento que sopló se la llevó. Se olvidó. Entonces, ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos son volátiles. Porque no está firme. Bueno, son volátiles. Sí, no. Cuando sopla un viento, Por eso dije yo que el problema del evangelismo es el no. Y me quedo corto por ahí con el 90%, nos pasa eso. Me pasa a mí, me pasa a todo. Y eso que yo tengo para decir lo que me ha pasado y Dios ha obrado en mí. Y sin embargo me olvido cuando a veces cada vez estoy más firme, pero hasta hace poco me dudaba. y bueno, ¿Entendés? Ahora estoy cada vez más firme. pero Por decir, gracias a Dios, ¿no? también, también la duda es parte del crecimiento. Claro. Pero la duda no debe existir para la fe. Porque si empezamos con duda, la fe no sirve. Lo que pasa es que la Tenemos que duda... estar convencidos. Sí, Tenemos que estar pero- convencidos. Sí, pero la Y duda, tener certeza. pero la duda es parte del crecimiento. Y va a tener duda. Y ¿Vos vamos a nunca tener, tuviste sí. duda? Por eso te digo, no hay que tener la duda. Pero vas Bueno, a pero tener. tenés. Somos seres humanos. Eso es el problema que tenemos. Y Ese va a es el pasar. problema que tenemos. Ese tenemos, porque Pero ¿por qué tenemos dudas? ¿por qué está Porque hablando está el enemigo rodeándonos. Pero ¿por qué está hablando de la roca y sobre la arena? Porque Claro, tenemos, Poné pero esa tenemos duda a de Dios, la tenemos a Dios, pero también tenemos el Sí, enemigo. pero no. Él se encarga de ponernos. Pero la sí, construcción es interior. Claro. Bueno, La por eso casa dice- somos- la por eso casa dice que somos nosotros. la fe dice que nos da seguridad, nos da refugio, Sí, pero nos no da siempre. nos da fortaleza. No siempre. La fe nos da fortaleza Sí, para pero no siempre. combatir lo No malo. siempre. No siempre. Por eso la construcción, ¿Cómo no siempre? Claro. Ahí no estoy de acuerdo. bueno, No, me parece perfecto. La construcción es personal. La casa es interna. Su casa es su casa. Sí, no, Usted. por eso digo. Acá tenemos cada uno de nuestra casa. Una construcción que estamos haciendo. Tratemos de no hacerla en la arena, en la roca. Ah, Ahora, por supuesto, por usted que me dice que no, por ejemplo, que me dice que no en su pensamiento, que la duda no cabe en la fe. ¿Qué me puede decir de Tomás? Yo le puedo decir lo que le pasó a Pedro. No, Ah, Tomás. Tomás. No estamos hablando de Tomás.
Cuando los discípulos le dijeron, el maestro Sí, pues no resucitó. querían, ellos pedían, le muestre. No, Tomás. Sí, Tomás, Tomás. No lo creyó. que Sí, le- pero que ¿qué hubiera pasó? resucitado. ¿Cómo viene la cuando secuencia? le dije, ¿Cómo viene toda la secuencia? De Tomás. Tomás, Sí, vino, Bueno, era discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús Bueno. volvió a la vida. Jesús se presentó a los discípulos. Bueno, y cuando ahí resucita. apareció él y él dudaba, no Pero creía. él no dudó. Bueno, No, ahora. ¿Dudó él? Sí, ¿Quién? Tomás. Tomás Sí, dudó. sí, por supuesto. Y estaba con él. Estaba con él. Estaba Pero con porque él. no Nosotros no sabía, la tenemos. porque los discípulos, no le creyó a los discípulos que el maestro había resucitado. porque los discípulos todavía no sabían que era Dios. Pero acá el Hasta problema. ese momento, Sí, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Las personas que estaban con Jesús, incluso Judas, echaban fuera demonios, Sí. sanaban enfermos, pero no sabían que era Dios. Estaban- Ellos lo tenían como un maestro. estaban, Jesús. él era maestro, Pero él no sabía maestro, que era pero hijo de estaban ahí, y todos tuvieron las mismas oportunidades, todos los que estaban ahí, Sí, Todo. pero todos dudaban. todos dudaron, sí, porque les faltaba fe, les Y faltaba, bueno, no tenían bueno. en quién agarrarse ellos. Tenían, Para ellos era un sí, maestro, bueno, no era un Dios. tenían, porque ¿por qué Pedro camina sobre las aguas y después se hunde? Claro. Porque dejó de ver a Dios. Porque Dios. ¿Y qué ¿Pero le qué dijo? hizo? ¿Y qué le dijo Jesús? Porque Hombre, vamos de poca vamos- fe. vamos a un principio. Claro, bueno. Vamos a un principio. Cuando se hundía la barca, No saquemos de. Porque si no, Sí. si sacamos de contexto del versículo ese, se puede interpretar muchas cosas. Bueno, Se le apareció Dios, Jesús se le apareció de noche en la barca, de noche, en el medio del mar. Se le apareció. a Pedro. No, a toda la barca, a todos los Pero, discípulos. ¿de quién estamos hablando? Bueno, pero eso, para todos los discípulos. Entonces todos se asustaron. Sí, sí. Bueno, entonces, pero Dios a su vez tenía que ablandar el corazón de ellos porque ellos eran pescadores, eran hombres duros, hombres. Algunos sí, otros no. Bueno, la mayoría eran pescadores. Entonces, ¿qué pasó? Pedro se valentonó y Sí. lo vio, se presentó, entonces quedamos todos calmos, todos, se volvió la tranquilidad, entonces Pedro se envalentonó. Sí. Y le dijo, Señor, si usted está en el agua y usted tiene ese cuerpo, ¿por qué no me hace bajar a caminar? Está bien. Se valentonó. Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasa? Baja y ven Y- a mí. Y, Pero bajó, y, pisó a la cuya. Y caminó. y, ¿Qué pasó? Ven a mí. Y claro, sintió confianza y siguió caminando. Porque Claro. sintió Sí. seguro y iba seguro. Pero, ¿qué pasó? Pasó. Le hizo mover el agua, le hizo un viento frío y perdió. ¿Y qué Se pasó? perdió. O sea, al no encontrar a Dios, ¿qué hizo? Se hundió. Pero ¿qué fue lo que le falló? La fe. La fe. Porque cuando él ¿Por lo qué? él ablandó en ese momento, ¿Pero por qué? ablandó el corazón, Pero pidió ¿cómo? socorro, pidió Bueno, auxilio. pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona en un segundo está caminando sobre el agua y en un segundo se está hundiendo? ¿Qué pasa? Porque no tenía fe. ¿Cómo no tenía fe si él caminaba sobre las aguas? La se sintió situación. confiado porque lo veía Dios. Entonces eso significa que todo que vamos camino a Dios, no perdemos el foco en Él. Nunca lo vamos a caer, nunca lo vamos a ahogar. Pero también tenés que ver del lado Porque que... vamos Pero, ahí. Ahora, pero si eso vamos- no quiere decir que alguna vez dudemos. Claro. claro. pero si Eva, dudamos, eso digo, siempre dudamos. Claro, porque tenemos bueno. un enemigo. Por eso digo que tenemos un enemigo. Claro, no, olvidémonos de No podemos olvidarnos del enemigo. Él nos pone la duda. no, olvidémonos de afuera, De- porque de- la duda, olvidémonos del enemigo. porque la Eso duda, no tiene no, olvidémonos de lo Yo de con fe, afuera. con fe, no Sí, tengo duda. bueno, pero Bueno, pero esa es la lucha. Ahora, olvidémonos de lo de afuera, Sí, sí. porque cuando Sí, Jesús entra a esa habitación no había ningún enemigo. Estaba Jesús y los discípulos. No había ningún enemigo, no había nadie afuera. El problema era interno, a lo que voy yo. Que la casa la construimos nosotros. Si la hacemos sobre la arena es nuestra responsabilidad, pero si la hacemos sobre la roca es nuestra responsabilidad. No, por supuesto. Entonces, ahora, por supuesto. ¿qué pasó con Tomás? Viene, Jesús resucitó obviamente y se presenta y están los discípulos, pero no está Tomás. No está, entonces No. ellos le cuentan, mirá que apareció el Señor, porque estaban así como acá,
y entró, no estaba abierta la puerta, entró. Sí. Bueno, y se presentó. Entonces ellos le cuentan a Tomás su experiencia con Jesús, ¿no? Pero resulta que cuando se la cuenta le dice, no, yo no. Si yo no lo veo, no lo creo. Y no lo toco. Por eso. Y si, Si si yo no no meto tengo la la- mi pero- mano en la llaga. Pero ¿cuál era? No, Dios le dijo, para prueba, Sí, metelo. bueno, en la próxima reunión que tuvieron así, estaba presente Tomás y apareció Jesús. Claro. Y él se acerca a Tomás, porque ya sabía. Ya sabía, ya sabía, Claro, sí, obviamente, Dios, sí, ya Dios. lo había escuchado, ya sabía lo que le pasaba. Claro. Que tenía Esa dudas, duda, que esa tenía duda. dudas, Sí, sí. tenía problemas de incredulidad, de Sí, dudas. sí, Entonces le dice, bueno, no seas incrédulo. Jesús dice no que no seas incrédulo, sino creyente. Acá, Pero ¿cuál es el problema? Que él no había tenido todavía la experiencia con el Cristo resucitado. Había tenido una experiencia antes de la cruz, pero no tenía una experiencia después de la cruz. Claro. ¿Por qué? Porque después de la cruz Jesús resucita y los que tuvieron esa experiencia anteriormente... Todos dudaron, porque Bueno, Pedro fue a ver la tumba obviamente, pero en ese momento la fe es probada, Claro. porque en medio de la duda, aún ellos tenían fe, aunque estaban tambaleando, tenían una esperanza, una cierta esperanza, y tenían algo que es importante, que tiene que ver con la fe, que es la permanencia, y estar firme, porque dice el que permanece en él, tiene que andar como él anduvo, el que permanece. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Entonces la permanencia tiene que ver con la fe. Entonces, cuando Jesús trata con Tomás en su duda, Jesús le dice, bienaventurados los que no ven y creen. Claro. Sí. Bienaventurados Por eso tiene los que misericordia no... de nosotros, que Bueno, adoramos, pero- confiamos y no lo vimos. Bienaventurados los Nosotros que no ven y sin embargo Nosotros queremos. creen. Entonces le dice Jesús, porque viste, creíste. Así es fácil. Claro, por eso tiene Claro misericordia que de es fácil. nosotros, Señor, por eso tiene misericordia de nosotros, que a pesar de que tenemos dudas, nosotros no lo vimos, ellos lo vieron, Claro. lo vieron resucitado y no creyeron. Nosotros Bueno. no lo vimos. Exactamente. Y sin embargo, Creemos. Pero también la duda También es parte del dudamos. proceso. también dudamos, por Es- supuesto, no duda. Es parte del proceso la duda. No dudamos la resucitación de él, sino dudamos en conseguir algo, en problemas, que nos vienen, En los nos momentos- aturde, en los momentos momentos turbios, momentos difíciles. difíciles, sí, económico, falta de vivienda, una enfermedad, no solo de uno, también de un familiar íntimo de otro. Bueno, pero a lo que voy yo acá, que hay una mezcla entre lo que es fe y entre lo que es emoción. Es otra cosa, son dos cosas. Bueno, pero algunos confunden una fe con la emoción. Claro, Algunos se emocionan y dicen que tienen fe. pero es superficial. Pero yo le he puesto la huella. Sin fe, En la papa. Ahora, esa es la cuestión. Yo decía, algunos dicen, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios, un siervo de Dios esté enfermo? Le falta fe. ¿Qué opinan de eso? No es falta de fe. No, Todo- yo todo- lo asocio que bueno, muchas veces dicen, sí, no estás enfermo porque no tenés fe. Claro. Es una situación que se da como se dio con el chico que había nacido ciego en un principio. Uno se puede enfermar, pero si uno cree en Dios, Dios se glorifica sobre esa enfermedad. sanas. Y eso es fe. Pero a veces la fe no tiene nada que ver con propósito. Porque ¿Cómo no un propósito? Claro. La fe es una Bueno, por no ejemplo- lo pone a prueba porque tiene un propósito en nosotros, por eso no pone ahí esa prueba. exactamente, pero Porque la tiene un fe- propósito en nosotros para saber cómo estamos Bueno, con él. pero vos podés tener mucha fe. Un ejemplo. Vos podés tener mucha fe en algo. Y sin embargo Dios te dice que no. Pero propósito- también nosotros tenemos que colaborar con eso, porque Bueno. la fe hay que alimentarla. Sí, pero hay, No es el solamente propósito- decir, hay que alimentarla. Por eso yo digo que hay una confusión con respecto a la fe. Hay una fe, un tipo de fe que dice que es fe, pero no es fe. Sí, ¿Por qué? Pero ¿por qué digo esto? No pasa a la mayoría, te digo, Bueno, el 90%. sí, pero y me quedo corto. ¿por qué digo esto?
Porque muchas personas han dejado de creer en Dios porque no respondieron a una oración o una petición. Claro, también. Bueno, pero ahí el tema que vos estabas diciendo, que está fundamentado sobre la arena. Sí, esa bueno, persona. pero a lo que voy yo, que el propósito está más allá. ¿Por qué el propósito está más allá? Porque, por ejemplo, estamos hablando acerca de que una persona, un siervo de Dios, puede enfermarse, puede estar transitando un proceso de enfermedad, y algunos lo pueden criticar y decir, dice que es siervo de Dios y no tiene fe. No, no tiene nada que ver. Porque la fe tiene que ver con, no es una emoción ni un sentimiento, la fe tiene que ver con estar firme, con fidelidad, eso es fe. Ahora, esa persona, Dios libre, que esté pasando ese proceso y que esa persona esté orando, como le pasó a Pablo, y que Dios le diga que no, y siga permaneciendo firme, eso es fe. Claro. Porque Pablo le dijo, Claro. dura, seguir la gracia, pero vamos a seguir con esto, con el aguijón. Y bueno, pero eso es fe. Eso es fe, que Dios te diga que no y vos sigas perseverando, eso es fe. Que Dios te diga que no y que vos sigas permaneciendo fiel, que vos sigas permaneciendo y sirviendo a Dios donde Dios te puso, aunque Dios te diga que no, eso es fe. No, la fe no es que vos orás y Dios te responde y te da lo que vos querés, eso no es fe. No, porque eso es alimentar caprichos, como ya dirían. Acá eso no es fe. No es fe. Eso no es fe. Eso, la gracia de Dios y la bondad de la misericordia de Dios es grande. Y cuando nosotros oramos, Dios nos responde. Pero acá el asunto es que cuando Dios dice que no. Ahí está. Bueno, porque tiene un motivo. Dios no es, tiene un no es propósito. caprichoso Dios. Claro, a eso es lo que voy yo. Claro. Entonces el propósito, Sí, no, por eso. el propósito va a superar siempre. Claro, nosotros podemos orar por una persona que esté atravesando una situación de enfermedad. Sí. Podemos orar, podemos ayunar, vamos a hacer una cadena de oración, 40 días, no sé, 2 meses de ayuno, de oración, un año, lo que quiera. Y si Dios te dice que no, que el propósito de Dios es llevarlo a su presencia, Dios se lo lleva. Porque el propósito lo va a superar siempre. No podemos ir en contra de la voluntad y el propósito de Dios. Es imposible. Podemos orar, podemos ayunar, podemos interceder. Señor, sea tu voluntad. Claro, porque no podemos torcer el brazo de Dios. Dios tiene misericordia. Y Dios lo puede hacer seguramente. Pero si Dios tiene un propósito superior con eso, el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Siempre el propósito de Dios va a prevalecer. Entonces podemos decir, obviamente, podemos decir que tenemos fe con respecto a ese asunto, pero la fe nuestra es probada muchas veces, no cuando Dios nos dice que sí, cuando Dios te dice que no, o cuando Dios te dice espera un momento. Entonces, en ese sentido... Pasa eso cuando nosotros no tenemos paciencia. Y bueno, Eso no hace. Lo digo como testimonio mío. y bueno, ¿No? cada uno. Pero bueno, Todos los días, a la mañana y a la noche, a la levantarme, al acostarme, le pido perdón por todos los pecados que puedo hacer y por los que puedo haber cometido. Y le pido, no voy a cometer pecado, que me ayude, porque yo solo no lo voy a hacer. Él me va a cambiar a mí, no yo. Claro, Pues yo Bueno, yo pero vos declaro- tenés la decisión. Claro. yo Claro. viendo la decisión y todo, muchas veces yo peco por no saber esperar lo de él. Claro, pero No, sí, no puedo, sí. la paciencia mía no me da, no tengo me falta esa paciencia, esa consistencia de esperar lo de él. Yo quiero hacer a mi voluntad. Bueno, Bueno, ahí es- donde... Entonces, y siempre estoy fracasando. Ahí donde falta... Y siempre estoy fracasando. Pero donde tambalea la fe, ahí tambalea. Claro, no están fe. Pero eso no pasa a la mayoría del hombre. Otro La aspecto... mayoría, no digo todo, pero la mayoría. Por eso no. Pues si tendríamos la fe verdadera, estaríamos viviendo una vida dichosa, fantástica. Sí, Pero, Porque sabemos, tenemos problemas, no importa si Dios, yo estoy orando con Dios, Dios me va a salvar. Porque todos los momentos son cosas momentáneas, lo que pasamos son momentáneos, no es eterno. no es temporal. Hay que saber pasar de temporales, Y- como toda tormenta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que solamente los cristianos tienen fe? No, para ser cristiano, No, te estoy hablando. ¿Solamente los cristianos pueden tener fe? ¿En qué sentido? ¿Comparando con qué? Con otra gente. Claro. Una gente normal que no tiene a Jesús. Y no,
No, porque ¿en qué se agarran ellos? Nuestra fe evangélica es tener fe en Dios. Sí, pero... Bueno, pero ahí... Ellos no tienen a Dios. Ellos no tienen a Dios. ¿A quién tienen? ¿Al diablo? No, pero pueden tener fe en otras cosas. ¿Pero en qué? Dame un ejemplo en qué. Y bueno, viste que están el Gauchito Gil, la Por eso te digo, está el demonio. Bueno, pero te digo, ponele, mirá, yo te voy a leer algo. A ver. Está en Mateo 8, 5, dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a ver un centurión, rogándole, escuchá, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Un centurión, Sí. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, ¿en qué creyó él? ¿En qué creyó él? ¿Por qué fue a Jesús? Yo te pregunté, ¿Por qué? Bueno, porque ¿tienen fe? Pero no tuvo fe en la fe de él, tuvo fe en Jesús, él vio la salvación en Jesús. Pero ¿cómo sabemos? Queremos saludar a Diego Segovia, que está Saludos, Diego. mirando la transmisión. Dieguito. Bendiciones. Diego. Gracias por compartir. Gracias, Giselle digamos, Roldán hermano. está Gracias. viendo la transmisión. Bendiciones. Gisela Estudillo también la saludamos. Damián Ulrich, que está Amén. pidiendo oración. Amén, amén. Vamos a estar orando por él Amén. porque dice que está atravesando un proceso. Y hace una Gisela Estudillo hace una pregunta. ¿A quién? ¿A alguno o a todos? El que pueda contestarla dice: ¿cómo dejar que nuestra fe no desmaye? Hay una solución para eso. Por eso dije hay que alimentarla. La solución es el alimento a la fe es la oración. Mañana cuando nos levantamos, la noche antes de acostarnos y en el entremedio, si podemos hacerlo. Eso nos fortalece en el espíritu y en verdad. Porque es la llave en la conexión que tenemos con nuestro Dios. No es solo tener la Biblia en la casa. Muchos dicen, ya tengo la Biblia. ¿Dónde? Lo tengo en la cocina, lo tengo en la... ¿La lees? ¿Cuánto lee la Biblia? Yo quisiera ver, si ella puede contestar, ¿cuántas veces lee la Biblia? ¿En la semana o en el mes? O si ella ora todas las mañanas y ora toda la noche antes de acostarse y a levantarse. Esa es la puerta principal para tener fortaleza. Saludamos a todos los que están en la transmisión, les agradecemos por estar ahí. Gloria a Dios. Saludamos a Eñel Miranda y los bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Queremos recordarles que estamos en Proyecto IA, estamos transmitiendo desde San Clemente del Tuyú, desde Partido de la Costa. Amén. Estamos en calle 8, número 1264, entre calle 31 y 32. Amén. Y hablando de la fe, Gloria a Dios. bueno, bendecimos a Gisela ahí con la respuesta del capitán. Ahora tengo otra pregunta importante y tengo otra pregunta que tiene que ver con la fe y me gustaría que, bueno, a ver si podemos ver qué se podemos responder, porque dice, yo leo acá por ejemplo dice, porque por gracias en Efesios 2,
8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pero sin embargo, el apóstol Santiago dice lo contrario. Dice, la fe sin obras es muerta. A ver, ¿qué pueden responderme? Bueno, si nosotros lo ponemos a prueba, nosotros lo tenemos que poner a prueba. Dios nos prueba a nosotros y nosotros también tenemos que ponerlo a prueba. Si nosotros nos ponemos a prueba, tenemos que poner en fe, en obra, en ir, ser bondadoso, ser amable, ser comprensivo. Sí, mirar al prójimo. Sí, pero un momento. Dice Eniel Miranda, la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Sí, fundamental. Ahora, yo estoy hablando de algo que tiene que ver con nuestra fe. ¿Cómo demostramos la fe si no es por obras? Pero la palabra me dice que leíamos recién que el apóstol dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Dios no es por obras. Para que nadie se gloríe. Y Dios dice, el que cree en mí y confía en mí, y que soy el Hijo de Dios, es salvo. Bueno, ¿y ahora por qué Santiago dice que la fe sin obra es muerta? Claro. Y el fruto, pero cuando nosotros queremos demostrarlo, cuando queremos demostrar al exterior, a otro, nuestra fe, por su fruto. Entonces tenemos que mostrarlo por nuestro fruto, por nuestra obra. El fruto de nuestra Ahí obra. Claro. Bueno, entonces, bueno. una cosa es lo que dice el apóstol Pablo, y otra cosa es lo que dice el apóstol Santiago, porque tiene razón. Una cosa es de Dios y otra cosa nosotros queremos demostrar que tenemos fe. ¿Cómo te demuestro vos? Claro, exactamente. por las obras, por las obras de la fe. Por el fruto. Por las obras de la fe. Bueno, pero entonces volvemos otra vez al principio. Usted leía y hablaba acerca de la fe, de Hebreos, ¿no? Que la fe después de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y después, no sé si había leído... Yo dije que la base principal de la fe es, en el Evangelio es creer, confiar y tener fe en Jesucristo. ¿Qué es creer? Estar convencido, ¿no? Y digo, no, como es tener la certeza, creer es tener certeza. Y confiar es tener convicción de lo que no vemos, porque a Dios no lo vemos. El que nos lo sentimos. El que nos va a dar. Lo sentimos. Eso está la definición. Ahora, la definición de fe y ponerlo en práctica es eso. Bueno, ahora entonces, ¿cómo usted me explica lo que dice después? ¿El qué? ¿Cómo qué? Claro, porque La fe, estamos hablando de ahí de que me dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora dice la palabra que en el hebreo dice que todos estos murieron sin haber alcanzado. Claro, ¿De qué época está hablando? No, ¿Después de Cristo o antes? No, estoy hablando de la palabra de Hebreo. Dios, de lo que dice Hebreos. Dice, habla de la fe y después habla de los héroes de la fe. Y habla de todo. Bueno, ahora, pero si dice algo vemos de la fe, importante. todo dice que el padre de la fe es Abraham, ¿no? Y según la Biblia, algunos, o la mayoría dice que lo toman como el padre de la fe. Sí. Yo digo que el padre de la fe fue Noé, porque digo humildemente, a mí parece que mi pensamiento es insignificante con Dios, ¿no? Pero Noé estaba haciendo una nave, una barca en pleno desierto que no llovía nunca. Desierto que no llovía nunca. Y él estaba haciendo una barca. Y todos se le reían. Dice, a ver que si acá no llueve, ¿cuándo va a necesitar una barca? Y él le explicaba que iba a ser de salvación y lo creían. Y tardó 80 años en hacerlo. Y toda su familia lo ayudaron. Por eso fueron salvos ellos. Claro. ¿Con qué fe? ¿Con qué Pero fe? la palabra no Esa fe. está más vinculado con la gracia, porque dice que él halló gracia. Claro. La palabra no es gracia. Gracia. Él y su familia hallaron gracia. Ahora yo hablo de lo siguiente. Dice,
que todos murieron sin haberlo alcanzado, y lo vieron de lejos, pero no lo alcanzaron. No alcanzaron lo que Dios les había prometido. Pero sin embargo la palabra dice que tuvieron fe. Vuelvo al punto. ¿En qué sentido? No me perdiste. Lo vamos a leer. ¿En qué? Vamos a buscar Hebreos 11. Vamos a ¿Pero buscar. qué época fue eso? ¿Y qué Vamos pasó? en la época de cada uno, porque son diferentes personas. Vamos a buscar Hebreos, sí, porque ya la hora va pasando y ya estamos por finalizar. Vamos a buscar Hebreos, Sí. y vamos a tratar de entender un poco acerca de la fe, porque a veces se malinterpreta y se saca de contexto la fe. La palabra fe o la palabra emuná en hebreo significa estar firme. Y la misma palabra que traducen en el griego, que es pistis, significa lo mismo. Tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con permanencia, tiene que ver con firmeza. No tiene que ver ni con emociones ni con sentimientos, tiene que ver con un pacto. Y ser fiel a ese pacto y permanecer en ese pacto, no importa, pase lo que pase. Entonces vamos a leer, héroes de la fe. Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pero ellos se fueron tranquilos, que confiaron en Dios, hicieron todo lo que Él hizo, le pidió, Exactamente. y vio que ese futuro se iba a lograr. Porque ya se vio el camino, ya vio todo. Bueno, pero eso es fe. Y bueno, sí. Hay cosas que nosotros no vamos a alcanzar. No, Por más que tengamos la fe que decimos tener, la fe que Jesús dice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, si tuviéramos la fe, una fe extraordinaria, o el mismo don de fe que habla el apóstol Pablo. Y que la fe es creciente. Eso no significa que vayamos a alcanzar lo que Dios no tiene destinado y preparado para cada uno de nosotros. Lo alcanzarán nuestros hijos, lo alcanzarán otras generaciones. La palabra dice que Dios es Dios de Abraham, pero también es Dios de Isaac, pero también es Dios de Jacob, pero también es Dios de los hijos de Jacob. Entonces hay cosas que nuestra fe no nos va a permitir alcanzar. Contrario a lo que muchos dicen,
contrario a lo que muchos predican, de que nuestra fe es una super fe y que si nuestra fe es super fe, podemos alcanzar lo que queramos. No. No, quedamos, no. Nosotros No. vamos a alcanzar lo que Dios ya estableció para nosotros en esta tierra. No. Nosotros vamos a alcanzar lo que Dios ya diseñó para cada una de nuestras vidas y nuestras almas en esta tierra. Y algún día vamos a pasar. Si yo tengo Porque- la fe, digo, no, por fe, yo pido, Señor, que yo sea millonario, que tenga 20 camionetas, 20 negocios. No me lo va a dar eso. Y si me lo da, Pero no lo voy a disfrutar. el porque tema- yo lo estoy pidiendo para lo demás. Para que sea la fe verdadera, yo también tengo que pedir para lo demás, para mis hermanos, Claro, no solo para mí. Tengo que exactamente. dar ejemplo. Pero el tema no está en eso. El tema no está en eso. Dios lo puede hacer rico, lo puede hacer millonario, pero para eso hay que trabajar, hay que ser inteligente. Dios da la capacidad para. Pensar Dios da en la lo bueno capacidad. siempre. Pensar Dios, siempre en lo Dios- bueno. Dios da la capacidad para hacer las riquezas. Demostrarle a Dios, eso- demostrarle a Dios que vamos por buen camino. Eso depende de Dios. A lo que voy yo. ¿Cómo puede ser que alguien te diga que no tenés fe por no haber alcanzado lo que Dios no te permite que alcances? También puedo, yo me acuerdo, cuando yo estaba en el mundo, y fui padre por primera vez, tuve el tupé de decirle a Dios, si no quiere que te odie, no me traigas un hijo enfermo. Tuve el tupé ese de decirle, ¿quién soy yo para decirle eso? Pero lo dije tan convencido, y también escucha también, Señor, cuando uno habla de corazón. Digo, yo no quiero odiarte nunca, no quisiera odiarte nunca. Y yo estaba en el mundo, no sabía nada de Dios. Pero le hablé a Dios, con sinceridad. Bueno, así como Con usted, sinceridad. yo pienso que hay muchas personas que están viendo o que no están viendo, que en este momento también tienen esa necesidad Y de sin embargo, conectarse, conectarse con Dios. nació con dificultades, pero se sanó. Un día, cuando fue creciendo, lo veo que tiene una pierna más corta. Digo, mi señora, mandalo al médico a ver qué tiene. Cuando vengo de trabajar le pregunto yo, sí, ¿qué te dijo? Le mandó un taco más alto, dice, porque tiene una pierna más corta. Pero ¿cómo? Va a estar toda la vida, sí, no puede ser, le digo. Es un chico joven, está creciendo, tiene 10 años. Él venía caminando así. De repente lo vi, nunca lo veía, de repente lo vi así y me sorprendió. No, entonces yo fui a hablar con el médico. Y el médico me dice, sí, estoy hablando con su hijo, me dice, pero lo vi a su hijo, sí. Y le recomendé un tacote porque tiene una pierna más corta. Pero tiene que haber un tratamiento, el chico está creciendo. Y crecía constantemente, estaba cada vez más alto, tenía 10 años. Y le digo, ¿cómo no va a haber un tratamiento? Le digo, que me diga que soy yo, una pierna más corta. Digo, ya tengo 50 años, más vale, ¿cómo hace? Me tiene que soldar un hueso más. Le digo, pero este chico está creciendo. Y él me dijo, ¿usted quiere saber más que yo? Que yo soy el médico. Y tiene razón, chao, me voy. Y yo busqué por mi medio, buscando un delirante que había en San Clemente, que antes no viene más, ¿no? Decía que trabajaba en Estados Unidos, que hacía masaje. Y luego, ¿vos sabés que tengo el pie mío? Le digo, tiene problema, que pena más corta. Digo, ¿cómo puede ser? Ese chico lo sienta creciendo. Le hizo caminar de acá para allá, y le vio un defecto que el médico no le vio. Él no caminaba derecho. No sé qué pie, el izquierdo o el derecho, cada vez que caminaba y apoyaba, se le hacía así el pie. Y claro, se le hacía así. Dice, pero eso lo hizo nada, le dice, no era médico, no era nada. Dice, vos cuando caminás te hablo para la derecha, te hablo para afuera, vas a ver qué dice. Y se acomodó solo. Después fui a karate, el negro, pues eso que era karateca, fui a verlo, a ver qué hacía. Y le vi que le estiraban la pierna acá, ya hacían. Y le dije, vos sabés que tengo el primero, tiene una pierna corta. Yo creo que se empareje. Eso creo que esa que vos hacés, tirar los pies acá, allá, ese que hace entre 4, 2 se tiran para atrás y estos se encogen y después se ven esto y así hacían remo. Digo, dámelo, me dice. Vamos a ver qué pasa. Entre mí se quedó la pierna pareja.
¿Y qué Yo no crees? lo conocí. Vine una tarde, era chico todavía. Y estaba en la clínica y le mandé a comprar figuritas. Y ya se hizo medio oscuro y ya le tocaba a nosotros el turno. Y venía, para mí era él, pero venía hecho una vela. Digo, no, si él venía así. Tuvo que hacer camino, me caminaba derecho. Es decir, no lo creía el médico. No me confié, dijo el médico, listo, ya está. No, la peleé, la luché, hoy el pie mío es un militar. Si no, hoy tendría que tener un pie así, un taco, un sueco, una pata. Eniel Miranda dice, Bien. 2 de Corintios 7, viviendo por la fe. Predicación hoy, el manto de Elías. Gloria a Dios. Saludamos a Natanael Olivera desde Mercedes, Buenos Aires. Los bendecimos. Gracias. Los hermanos de Gracias. Mercedes. El saludo de Gracias. Lidia. Amén, amén, amén. Gracias, Mercedes. Gracias. Vamos a estar ya culminando. Ahora queremos, dar un mensaje de fe y esperanza a todos aquellos que están del otro lado mirando y el mensaje es que podamos comprender y entender de que hay una fe que se está vendiendo que no es una fe real, no es una fe real. La fe real tiene que ver con certeza, pero tiene que ver con lealtad y tiene que ver también con firmeza, y la fe verdadera tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con lealtad y tiene que ver con firmeza, y tiene que ver con perseverancia y tiene que ver con permanencia. Ahora, mi pregunta es esta, ¿podemos decir de que el profeta Juan el Bautista tuvo fe? Sí. Bueno, pero muchos te van a decir que no porque perdió la cabeza. Ahora, ¿Pedro tuvo fe? Y sí. Lo primero no, pero Dios lo convenció. Muchos te van a decir que no porque negó a Jesús. ¿Los discípulos tuvieron fe? Todo. Muchos te van a decir que no porque lo abandonaron a Jesús en la cruz. Entonces tenemos que entender que la fe no tiene nada que ver ni con lo emocional, muchas veces ni con los sentimientos. Tiene que ver con nuestro carácter, con el carácter De cada uno. de cada uno de nosotros, pero más allá de eso el carácter de Cristo que tiene que ser formado en la iglesia, que tiene que ver con un carácter firme, de edificar una casa que esté sobre la roca. Porque cuando nuestra casa la edificamos sobre una fe que es superficial, Sí. con una fe que no es fe, que es emocional, con una fe que son burbujas, cuando lleguen los vientos de la prueba, esa casa va a caer. Porque no es una fe basada en la palabra, basada en la creencia de la palabra, basada en lo que Dios dice, que si Dios lo dice lo va a hacer, que todas las promesas de Dios son en el sí, amén, y que si Dios te dice no, también tiene que ver con la fe, Amén. no solamente cuando Dios dice que sí, sino cuando Dios dice que no. Gloria a Dios. Cuando estamos pasando por un proceso de enfermedad, no significa que nuestra fe se perdió, no, nada que ver. Cuando estamos pasando por un proceso económico no significa que la fe se acabó, no tiene nada que ver, hay fe. Porque alguien está vendiendo una fe que es una fe por estadísticas o resultadista, pero sin embargo nunca Cristo habló de esa fe. Ni siquiera sus discípulos o apóstoles hablaron de esa fe. Amén. La fe que ellos hablaron fue una fe que permanece en la tormenta, una fe que permanece en el proceso, una fe que permanece en la dificultad. Cuando Jesús le dice a Pablo, no, bástate mi gracia, y él permaneció en la fe, una fe o una fidelidad. Cuando hablamos de fe y fidelidad, la palabra emuná aparece en el libro de Daniel, cuando Daniel fue echado al foso de los leones y él permaneció fiel, pero el proceso que él padeció en el foso de los leones es que él era fiel, no en el foso, afuera del foso. Él era fiel en su vida cotidiana, él era fiel, tenía emuná, tenía fidelidad, tenía permanencia, aún estando en Babilonia, él tenía una fe que no se la movía a nadie, él podía permanecer aún en Babilonia,
con fe, con certeza. No era una fe burbujeante, efervescente, no era una fe emocional, era una emuná de fidelidad, de estar firme y de permanencia. Entonces, cuando él tuvo que atravesar el proceso del foso, la fe que él tuvo antes de entrar a ese foso fue la fe que lo sostuvo, porque dice que Dios envió ángeles. Opa. La fe tiene que ver con estas personas que cuando Nabucodonosor arma una estatua para que la idolatren, todos estaban postrándose ante esa imagen, pero hubo unos que dijeron no, nosotros no vamos a inclinarnos ante la imagen porque nuestra fe es otra, tenemos otra fe. Estamos en Babilonia, pero no nos vamos a arrodillar ante esta estatua. Bueno, calienten el horno 7 veces más y échenlo en el horno de fuego. Ajá. Pero la fe que lo sostuvo para tomar la decisión, porque ellos dijeron, mirá rey, nosotros no nos vamos a arrodillar, haz lo que quieras con nosotros, si Dios nos salva, gloria a Dios, pero si Dios no nos salva, gloria a Dios. Nuestra fe va a seguir firme. Nuestra fe va a seguir firme. Eso es fe. Nuestra lealtad va a ser a Dios. Nuestra lealtad va a seguir firme a Dios. Mi fe va a seguir, mi lealtad a Dios, mi firmeza a Dios, mi constancia, mi permanencia va a estar con Dios. Si Dios nos salva, ya es asunto de Él. Amén. Y si Dios no nos salva, es asunto de Él. Yo le doy la gloria. Si nos salva o no nos salva. Bueno, ¿qué dijo el rey? Calienten 7 veces más el horno. Métanlo en el horno. Pero esa fe hizo que esos 3 que entraron, cuando fueron a mirar había 4. Porque Dios había enviado su ángel. Porque eso es fe. Permanecer en el horno de fuego, creyendo que Dios va a enviar su ángel. Amén. Eso es fe. Permanecer en el foso de los leones, sabiendo que Dios va a enviar su ángel. Amén. No es emocional, no es sentimental, no es efervescente. Eso es fe. Fe verdadera. Así que nosotros le damos gracias a todos los que están del otro lado Amén. por haber compartido este tiempo, gracias a cada uno de los que La verdad que- estamos compartiendo, y llevarle esta palabra de esperanza. Gloria a Dios. Si hay personas que han sido heridas del otro lado, personas que han sido maltratadas o que fueron confundidas por un tipo de fe efervescente, un tipo de fe, podamos decirlo, emocional, sentimental. Tal vez te dijeron que, no sé, estabas pasando un proceso y te dijeron que no tenías fe y te lastimaron, te hirieron. Estabas pasando un proceso de enfermedad o algún proceso económico o tal vez algún proceso en la vida y algunos que se creyeron más que vos o superiores te dijeron que no tenías fe porque estabas en medio del fuego, del horno o en medio del foso de los leones. Yo te quiero decir y te queremos decir desde este lugar que Dios te quiere restaurar, que Dios te quiere sanar, Gloria a Dios. que Dios te quiere levantar, Amén. que Dios Sí, Señor. quiere restaurar su propósito en tu vida. Amén. Sí, Dios sí. quiere volver a levantarte, Dios quiere sanarte y posicionarte en el lugar que Dios ya estableció para tu vida. Porque la Amén. fe Gloria a tiene Dios. que ver también con la sanidad que Dios puede hacer Sí, en sí, tu sí. vida, con esa restauración de toda herida, de todo trauma que pueda haber provocado una falsa fe. Sí, sí. Amén. Gracias. Una falsa fe. De aquellos que por ahí te dijeron, no, eso no es fe. Pero nosotros te decimos que la fe tiene que ver, es más profunda que eso. La fe no es superficial, ni efervescente, ni emocional. La fe tiene que ver con lealtad, Amén. Gloria a Dios. con firmeza Gracias. y Jesús. con fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Más allá de las circunstancias. Amén. Amén. Eso es fe. Gracias. Sí, Señor. Permanecer. Permanecer. Gloria a Dios. Así que bueno, los saludamos a todos y los bendecimos. Vamos a estar orando Gracias, Jesús. por la vida de los que están mirando y por la vida de Damián también, para que Dios haga una obra
en Él. Así que bueno, vamos a hacer una oración para terminar y también vamos a orar por Damián. Amén, amén, Vamos a amén. estar orando, le voy a pedir a Walter si puede hacer esta oración. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor, gracias por este momento, Señor, que tú has puesto Gracias. en el corazón del pastor, Oramos, Señor, que podamos, Señor, hacer esta radio, Sí, Señor, gracias. para bendecirte, Señor, y de que tú bendigas a otros, Señor. Amén. En esta Gloria hora, a Dios. Señor, bendecimos a esas personas que están necesitadas, Señor, Ahora, escuchando, Señor. no. Sea tu Espíritu Santo orando en sus corazones, Oh, Señor, gloria a rompiendo Dios. toda cadena, Señor, Amén. Gloria a Dios. ayudándolos, Señor, a tomar una sabia decisión de seguirte, Oh, Señor, gloria a de Dios. entregarte su corazón, Señor. Amén. Oh, Santo, mi alma te alaba, Señor. Te pedimos por la vida de Damián, Señor, en esta Oh, hora, Señor. gloria a Dios. Sabemos que Gloria a nada Dios. es imposible para ti, Señor. Amén. Y sabemos Sí, que tú Señor. estás En nombre de obrando Jesús. hoy mismo, Señor, ahí Ahora, donde se encuentra, en Señor. nombre de Oh, Señor, tú estás obrando, sanando, Señor. Oh, libertando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Santo, Santo, aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esto, Señor, sabemos que se abrirán puertas, Señor, puertas de bendiciones, Señor, para esas vidas necesitadas, Señor, que tú vas a estar sobrando, Señor, tú vas a estar tocando, Señor. Oh, llena, Señor, te pedimos fortaleza, Señor, para esas vidas, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que en ti hay libertad, Señor. Señor, y si alguno ha escuchado, Señor, en este día, Señor, todo lo que hemos hablado, Señor, sobre ti, Señor, sobre esa fe, Señor, genuina, Señor, que solamente podemos encontrar en ti, Señor. Que seas tú, Señor, tocando a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que penetre en su corazón, Señor, que saque todo cuanto no es tuyo, Señor. Ese corazón herido, Señor, tú lo sanas en esta hora, Señor. Oh, Santo, Señor, y tú entras en ese corazón, Señor, en esos corazones, Señor. Tú entras, Señor, y limpias, Señor. Oh, Santo, mi alma te alaba, Señor. Así como un día nosotros te entregamos nuestros corazones, Señor. Hoy, Señor, podemos estar, Señor, y dar fe, Señor, que para ti no hay nada es imposible, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos, Señor, a todo lo que han escuchado, Señor, esta palabra, Señor. Esta palabra de fe, Señor, y de esperanza, Señor. Que sabemos que tú vienes por una iglesia, Señor. Aleluya. Oh, Santo, Señor. Te pedimos por cada pastor, Señor, Amén. por cada iglesia, Señor. Amén, amén. Oh, Santo, Gloria a Dios. Señor. Te pedimos por la unidad, Señor. Amén. Oh, Santo, mi alma te alaba, Señor. Gracias por el San Clemente, Señor. Sabemos que a partir de ahora, Señor, sucederán cosas diferentes, Señor, que vienen de parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Lo dejamos todo en tus manos, Señor. Oh, Creciendo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, clama a mí y yo te responderé. Te Amén. enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, Lo gloria. creemos, Señor. Amén. Lo dejamos todo en tus manos, Señor. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludamos, adiós. Lástima que no lo decimos con una alabanza. Hasta la próxima.